Podríamos lograr muchas mejores cosas en la educación básica regular, en EVA y en en todo espacio, en los CETPOS, en todos los espacios donde podamos tener más emprendimiento, ¿no? Entonces, por naturaleza, nosotros como peruanos somos emprendedores, pero si le damos esa especialización, esa variante técnica y la importancia que tiene el emprendimiento, yo creo que lograríamos mejores competencias. Entonces, felicito a los organizadores, felicito al profesor Críspulo, a todos los que están presentes, los especialistas y los que nos están visitando también. Y le doy pues la bienvenida al profesor Dante León Saavedra. Muchas gracias, profesor Críspulo. Gracias, maestra Carolina. Sí, como lo ha dicho, es importante hacer estos eventos que nos reúna a todos los que estamos involucrados. Eh, bueno, no sé si sea el término correcto, esto de involucrados suena medio raro, ¿verdad? Sin embargo, todos los que tenemos que ver con la formación técnica en la educación básica y técnico alternativa, también deberían estar los maestros de los institutos superiores tecnológicos, ¿no? Por cierto, en estos últimos días, me parece que fue antes de ayer, ha sido publicado una norma que establece el 24 de septiembre de todos los años en adelante, ¿no? Como el Día de la Educación Técnica para aquellas instituciones que brindan formación técnica, me refiero a los CETPROS y institutos superiores tecnológicos, ¿no? Bueno, no nos ha hecho mención a los que estamos en la educación básica, pero sin embargo, en poco tiempo recobraremos el espacio que nos corresponde. Tal sentido, sin alargar más este preámbulo, tenemos un menú café para toda la semana. El día de mañana, a la misma hora, a las 7:30, tenemos un café menú a cargo de la Ugel Santa. El día miércoles, a las 7:30 también, a cargo de la Ugel Huaylas. El día jueves, a cargo de nuestra Ugel Huaraz. Y el día viernes, un invitado de la Dirección Regional de Educación de Años. Bien, voy a dar paso y anunciar a nuestro conferencista del día de hoy. Por cierto, esto no es en nada rígido como suelen ser algunos webinars. Es Café Emprendedor, debería ser un espacio de conversación y compartir experiencias y, por cierto, eh, conocimientos. Voy a anunciar al señor Dante León Saavedra. Él es licenciado en Pedagogía con estudios de licenciatura en Economía y Negocios Internacionales por la Universidad ESAN. Asimismo, ha realizado un diplomado, ¿no?, en estudios para la creación de nuevos negocios por la Pontificia Universidad Católica del Perú, en habilidades comerciales y asimismo por la Universidad Javeriana de Colombia y en Creatividad e Innovación por la Universidad de Salamanca, España. Además es graduado del Programa de Incubación de Emprendimientos Educativos IFE Explora 2022 del Tecnológico de Monterrey, México. Actualmente se desempeña como director del programa Impulso de difusión de emprendimiento escolar y como docente del taller de emprendimiento del Colegio Salcantay y del curso Teoría del Conocimiento en el Bachillerato Internacional, me parece, en el St. George College. Bien, tenemos en pantalla a nuestro conferencista Dante León. Por favor, le voy a dar las palabras eh, y recibámosle con aplausos virtuales, estimados colegas. Bienvenido. Muchas gracias, maestros especialistas, y a todo aquel que se encuentra conectado en esta transmisión. Es un honor para mí estar una oportunidad más con ustedes en esta bonita iniciativa que sé que vienen realizando desde hace varios años ya, las UGELes en coordinación, creo que con la DRE de Ancash. Bueno, vamos a hablar, como ya lo habían mencionado, de Design Thinking para emprender. Creo que es una de las oportunidades en donde necesariamente tenemos que hablar de innovación
si hablamos de Design Thinking, que es un framework o metodología de trabajo, ¿no? Que precisamente está orientada a innovar. Entonces, básicamente vamos a tener dos puntos, como yo lo había mencionado, eh, nuestro moderador eh, está abierta la participación no solamente en cuanto a preguntas, sino también, si es que ustedes gustan dar algún aporte, sugeriría en el espacio en el que yo he reservado también para poder compartir de manera ordenada, ¿no? Conforme terminemos cada uno de estos bloques, podemos compartir nuestras preguntas o comentarios. Vamos a hablar de innovación entonces. ¿Qué es hablar de innovación? Hablar de innovación es primero la necesidad de conceptualizar qué entendemos por innovar, ¿no? Y más allá de una conceptualización de manual o de diccionario, que creo que muchos aquí, si no todos, ya manejamos, quisiera dejarlos con eh, esta pequeña definición que hace Tom Kelly, que es uno de los cofundadores de IDEO, que es la consultora que desarrolla Design Thinking, es este marco de trabajo del que vamos a hablar el día de hoy. Tom Kelly dice lo siguiente, dice, ideas, acción, implementación, ganancias, beneficios. Todas buenas palabras, por supuesto, dice, pero todavía falta una pieza, personas. Es por eso que prefiero la definición de Innovation Network, personas creando valor mediante la implementación de nuevas ideas. Entonces, eso es lo que Tom Kelly considera innovación. Personas creando valor mediante la implementación de nuevas ideas. Y si se dan cuenta, ya Tom Kelly nos adelanta, ¿no? De que él ve como el centro de la innovación a las personas, ¿no? Como el eje central de este marco de trabajo eh, que diseña, que impulsa, que es el design thinking, ¿no? Este concepto también es un concepto que estoy seguro que manejamos bastante también, que hace referencia a qué se consideran los tipos de innovación, ¿no? Podemos definir los tipos de innovación de diferentes maneras, pero la manera más general, más global de entender la innovación es principalmente partiéndolo por la cantidad o la cuantificación del cambio, ¿no? En este caso se considera una innovación incremental cuando el salto, la mejora, eh, es, digamos, favorable, pero no logra romper el bloque, ¿no? El paradigma. Tal. Por ejemplo, vemos cómo hay una innovación incremental de un lápiz, ¿no? Hacia un portaminas. Básicamente se maneja todavía la lógica de contener una mina dentro, ¿no? Pero la innovación está en que el lápiz se utiliza solo una vez y un portaminas puede reutilizarse durante varias veces conforme le pongamos una mina, ¿no? Adentro. En cambio, cuando hablamos de innovación disruptiva, rompemos el paradigma de lo establecido. En este caso, podemos hablar de innovación disruptiva, ¿no? A un cambio entre un lápiz y una máquina de escribir. Porque además de que el objeto como tal varía todo el concepto que viene detrás. Ya no se habla de una escritura a mano, ¿no? Directamente, sino que ya estamos taquigrafiando, ¿no? Entonces, esos son los tipos de innovación. ¿Por qué es importante hablar de innovación antes de hablar de design thinking? Porque design thinking es un marco de trabajo de innovación, ¿no? Em, Normalmente y comúnmente, de hecho, si nosotros googleamos, vamos a encontrar que muchos dicen, y eso va a estar en muchos blogs, que design thinking es una metodología, ¿no? O una técnica, le llaman. Pero hay que tener mucho cuidado respecto a las definiciones que son muy importantes, sobre todo nosotros como maestros a la hora de transmitirlas, ¿no? Una metodología, una técnica tiene pasos, procesos claros y establecidos y definidos, ¿no? Y herramientas, ¿no? Para poder llevarlas. Design Thinking son 5 pasos y una filosofía, ¿no? Entonces, es más un marco de trabajo. Un marco de trabajo es como una metodología, pero no tan esbozada. Un marco de trabajo se parece a una metodología en la medida de que tiene ciertos componentes, pero no es una consecución exacta y estricta de pasos, como un método o una técnica para hacer algo. Por eso es que comúnmente, aunque se le diga metodología, es erróneo. eh, la definición exacta es framework, que se traduce
marco de trabajo, ¿no? Entonces es un marco de trabajo, es un ecosistema de innovación que te da ciertos pasos, pero vamos a darnos cuenta que más que pasos son etapas que no se siguen solo de manera lineal. En algún momento vamos a estar en una parte del design thinking, luego vamos a regresar, luego vamos a volver. Se promueve mucho la iteración en este marco de trabajo, entonces no, no está circunscrito como técnica, como método, ¿no? A diferencia de otras técnicas y otros métodos. Por ejemplo, si hablamos de cómo se hace una entrevista, ¿no? Eso sí tiene procesos, ¿no? Entonces, esto es un marco de trabajo. ¿Quién es uno de los padres, digamos, propulsores de este marco de trabajo? Es Tim Brown, que es un profesor de Stanford, allá en los 70s. Y David Kelly es quien, digamos, lo difunde en términos de emprendimiento, quien empieza a hacer libros, ¿no? Y desarrolla esta consultora de la que les hablaba, IDEO, allá por los inicios de esta década. ¿En qué se basa Design Thinking? Es o se fundamenta en el entendimiento profundo de las características y necesidades del usuario, ¿no? Entonces es entender al usuario. Por ahí ustedes dirán, ya, pero eso no es nada nuevo. De hecho, Design Thinking tampoco es que sea algo nuevo, ¿no? Hay quienes quieren vender Design Thinking como algo muy reciente. No, es algo que nace en los 70s. No debería de ser nuevo, más bien. Deberíamos estar muy acostumbrados a esto. Y es algo que se difunde y se trabaja en las empresas en Latinoamérica desde los 90s. Entonces tampoco es que hablemos de algo nuevo. Pero el entender las necesidades, las características del usuario, en ese entonces, cuando nace, sí era algo novedoso. Porque en ese entonces se entendía que el concepto de innovación partía de los expertos, ¿no? Por ejemplo, recordemos un poco esta visión empresarial de Henry Ford, por ejemplo, ¿no? El padre de la compañía Ford de autos. Él decía que un buen producto, ¿no? Un buen auto, con un buen motor, un buen diseño, se podía vender donde sea. Eso del marketing, y eso lo veía como, no sirve. Un buen producto se puede vender donde sea. Y es una forma válida, ¿no? Y útil de ver las cosas, pero también es cierto que nunca se deja claro un buen producto para quién, ¿no? Porque en ese entonces cuando se construyen autos bajo las pocas restricciones de combustible que se tenía para el siglo dorado, ¿no? O las décadas doradas de Estados Unidos, en donde todo era bonanzas y donde un empleado trabajando en un puesto promedio podía conseguir un carro, ¿no? Y podía usar el combustible que quería. Pero luego Estados Unidos fue cambiando, por ejemplo, y muchos de los carros Ford tuvieron que condicionarse, ¿no? Llegó la época de los carros con motores más pequeños. Y pues, digamos, acá, por ejemplo, en Perú y en otros lugares en donde el combustible sí era una limitación, se optó más por carros pequeños. Ustedes no ven manejando por allí en las calles, en las ciudades grandes, grandes autos Ford, ¿no? Sino suelen ver más carros japoneses, carros coreanos. ¿Por qué? Porque se entiende que a pesar de que los autos Ford son un buen producto, no me está pagando Ford por hacer este ejemplo, fueron diseñados para su momento, ¿no? Para su época, ¿no? En cambio, ya luego, conforme hubo crisis de combustibles, el combustible subió, ¿no? Entonces se tenía que innovar y empezar a pensar en el cliente final. Y se empezaron los japoneses a ganar terreno a los autos estadounidenses en el mundo y a diseñar autos más compactos con Toyota, Honda, Nissan, ¿no? Entonces, ese es el cambio que se da. Y es un proceso iterativo. ¿Qué significa iterar? Iterar implica que no me voy a pasar, digamos, de parte a parte, de bloque a bloque, de fase a fase, sin la posibilidad de saltear o de retroceder. O sea, de que tengo esa posibilidad de hacerlo. No es un proceso estrictamente de peldaños, ¿no? En el que doy un avance hacia la segunda fase y ya no retrocedo. Para nada, iterar significa cambio, iterar significa probar, iterar significa el moverse, el movimiento. Es un proceso iterativo, no es lineal.
que permite reducir costos de producción y generar más valor para el consumidor. Luego vamos a ver específicamente cómo logra esta reducción de costos y ya les voy diciendo que principalmente tiene que ver con la idea de prototipar. Entonces, aunque no conozcamos esta metodología, perdón, este marco de trabajo como tal y el design thinking, y aunque no lo enseñemos como tal, muchas de estas ideas, como les digo, porque es algo que se propone en los 70, que se populariza en los 90, inicios de los 2000, probablemente ya los manejemos, ya lo tengamos, ¿no? Esa idea de si voy a hacer un producto, primero hago un pequeño prototipo, tiene que ver con design thinking. Eso de voy a conocer bien a mi consumidor, voy a pensar en las necesidades del consumidor, tiene que ver con el design thinking. Entonces, no es que el design thinking sea, digamos, eh, una propuesta hiper mega novedosa que quiere cambiar todo en el mundo de los negocios, no, para nada, sino que es un resumen de ideas innovadoras que ya se venían haciendo en otras empresas. em, los fundadores o los propulsores de este framework, de este marco de trabajo, se basaron, por ejemplo, en muchos métodos de innovación y gestión que estaba desarrollando Toyota, ¿no? En las últimas décadas del siglo pasado. Se basaron, por ejemplo, en las metodologías ágiles que estaban desarrollando las empresas em, de componentes, las empresas de computadoras que estaban naciendo recién en Silicon Valley. Me estoy refiriendo a Microsoft, me estoy refiriendo a Apple, me estoy refiriendo a Intel, ¿no? Todas esas compañías americanas de desarrollo de software y hardware digamos, para eh, tecnología, ¿no? Para tecnología en computación. Entonces, van viendo cómo funciona ese mercado y dicen, ok, vamos a proponer esto y esto debería de ser como las pautas que debería de seguir alguien que quiera hacer innovación. Y estas son empatizar, definir, idear, prototipar y testear o probar. Eso es el design thinking. Algunos de ustedes probablemente si googlea va a encontrar un design thinking con 4 fases, un design thinking con 7 fases. ¿No? Por ejemplo, Google utiliza algo similar, pero con 7 fases. Entonces ya cada compañía o de acuerdo a cada escuela de negocio han ido mejorando, ¿no? O adaptando, más que mejorar, adaptando este framework a diferentes necesidades, ¿no? Pero básicamente la versión original, por así decirlo, de Design Thinking se compone de estos 5 partes, ¿no? Empatizar, definir, idear, prototipar, y testear o probar. Bien. Y si queremos hacer un zoom, una suerte de aumento en donde hay procesos de pensamiento divergente, ¿no? Ese es el pensamiento creativo, ¿no? Y donde hay procesos más de convergencia analítica, de síntesis, vamos a ver cómo funciona esto. Empatizar implica abrir la mente, entender al usuario, ¿no? Entender las necesidades de las personas. Recuerden, que no necesariamente tiene que hacer un cliente en términos de negocios, ¿no? Uno puede aplicar, esto es una metodología no para hacer negocios, ¿no? Esto es un marco de trabajo para innovar. Y uno puede innovar si quiere lanzar un nuevo producto, uno puede innovar si quiere generar, por ejemplo, lo que se conoce como intraemprendimiento, es decir, emprender, hacer innovación dentro de una compañía, ¿no? Dentro de una organización, ni siquiera tiene que ser una empresa, pues una entidad, ¿no? Entonces, para todo, ¿no? Incluso si quieres hacer innovación social, también puedes utilizar este marco de trabajo, el design thinking. Entonces, no solamente se circunscribe a emprendimientos, a empresas, incluso algunos creían que solo era para empresas tecnológicas, no, para nada. Toda vez que se requiera innovar, puede utilizarse, tanto en productos como en servicios, ¿no? Decíamos que la parte empatizar, que ya vamos a ir poco a poco desglosando esto, implicaba pensamiento divergente, implicaba abrirse a entender al potencial usuario o consumidor, dependiendo del contexto. Pero cuando ya estamos por definir el problema, ¿no? Convergemos, porque necesitamos quedarnos con, dentro de los tantos problemas que hemos detectado, dentro de las tantas dentro de la tanta información que hemos recopilado, necesitamos
ir haciendo síntesis para quedarnos con lo central. Definimos el problema, pero de nuevo pasamos a el pensamiento divergente, ¿no? Nos abrimos aún más incluso, porque aquí viene la idea de la explosión de posibilidades, ideas, ¿no? ¿Qué cosas puedo yo encontrar para solucionar el problema que he detectado? Y luego voy haciendo convergencia conforme me acerco a prototipar, prototipo dos, tres cosas, las mejores, las pruebo, y al final en el proceso de comprobar ya me voy quedando con pocos o uno y decantándome por el producto o servicio final que tengo como resultado de haber aplicado la innovación en el marco de este framework, ¿no? De este marco de trabajo. Entonces, no sé si hasta acá tenemos alguna consulta, si ya habrán visto pues cada una de las diapositivas a continuación, vamos a hablar Hola, de maestro. cada parte, de empatizar, Maestro, definir, idear y prototipar. aló, Así que adelante. aló, Sí, aló, estimado Héctor. ¿cómo está? Buenas noches. Un saludo especial desde Huancavelica, Perú, y ¿Qué tal? saludarle a cada uno de ustedes de una manera virtual. Y el tema está excelente, ¿no? El design thinking, ¿no? Con los 5 ideas, y verdaderamente es muy importante como empatizar, definir, idear, prototipar y testear, ¿no? O evaluar o probar, en otras palabras. Y verdaderamente, ¿cómo yo puedo plantear ¿Mm? estas ideas, por ejemplo, en la agricultura, maestro? Muchas gracias. Gracias, estimado Héctor. Buena pregunta. Vamos a ver entonces, conforme vamos desarrollando cada una de las partes, cómo podemos utilizarlo o aplicarla a cada contexto, ¿no? En cada parte, porque si ahorita doy una respuesta general, creo que se va a perder por allí, pero conforme vaya desarrollando las partes del design thinking, vamos a aterrizar justo ese ejemplo del sector agrícola que me comenta, maestro. Gracias por la consulta. ¿Ya? Pero le adelanto que sí es posible, ¿no? Como le decía, es una metodología que se puede utilizar para cualquier tipo de contexto, porque más allá de ser una metodología, perdón, la costumbre de llamarle metodología, este marco de trabajo, ¿no? Este framework, pues es aplicable a cualquier diseño de productos o servicios en general, ¿no? Entonces, sí, si es posible hacerlo, vamos a explicarlo poco a poco. Gracias, maestro. Héctor. Muchas gracias, maestro. No sé si por ahí tienen alguna otra consulta, otro comentario. Sí, Dante, ¿me permites? Claro que sí. Eh, Primero, bienvenido a Héctor desde Huancavelica. Estamos transmitiendo desde Huaraz. Por cierto, estamos en la Semana de la Educación Técnica y del Emprendimiento 2024. Con esa finalidad, muchas felicidades a todos, estimados colegas. Eh, Esto del design thinking, venimos escuchando, tratando de aplicar y aplicando en la práctica pedagógica en nuestras instituciones educativas ya desde años atrás. Básicamente se acrecentó durante los años 2016, 17, 18 y en los últimos años aún más, considerando que este es una herramienta que se desarrolla en una de las etapas del proyecto de emprendimiento. Reconocemos 5 etapas del proyecto de emprendimiento: creación, eh, empezando desde creación hasta evaluación. En una de Ujú, las etapas, la, la guía para desarrollar un proyecto de emprendimiento que el ministerio implementó específicamente en el marco del concurso nacional Crea Emprende, ¿no? Esta guía ujú, establece esas 5 etapas que hago mención. Entonces, una de las ya, etapas recomienda la aplicación de esta herramienta para definir, ¿no? ujú, ¿Cuál es el modelo de negocio que nosotros queremos desarrollar? ujú, Entonces, se asume que este es, ya lo has dicho, que no es propiamente dicho una metodología, ujú. que es un framework, ¿verdad? No, no lo estoy Así pronunciando bien. es. Marco de Entonces, trabajo. Ujú,
Entonces, esto sería aplicable, como lo dijo nuestro colega que me antecedió, en cualquier especialidad, porque Claro que sí. en la educación básica hablamos de las ofertas formativas en las diversas especialidades, ¿no? Hay agropecuaria, electricidad, cosmetología, etcétera, ¿no? Claro que sí. Esto es adaptable, es aplicable en todas las especialidades, nos sugieres, y debemos entenderlo así, ¿verdad? Eh, Así es. Mi pregunta va enfocada. Mm. ¿Cómo articular el design thinking con la siguiente herramienta que también está en esa etapa del proyecto de emprendimiento, que es el Ian Canvas? Sí. Tiene elementos que se Ujú, acoplan al lienzo del Ian Canvas ujú. o trabajan separadamente de forma muy distinta. Ok. Es una gran pregunta. Muchísimas gracias por poder comentarla y efectivamente por dar sobre todo ese contexto importante, ¿no? Eh, ahora, es cierto que con Design Thinking tenemos una suerte de pautas para el diseño de un producto o servicio, ¿ya? Que no específicamente es el diseño de un modelo de negocio como tal. Primero voy a hacer esa declaración. ¿Por qué? Porque en Design Thinking, o sea, el resultado, el probar, la parte final, yo no tengo una comprobación de un modelo de negocio, ¿no? Yo lo que tengo es qué tanto un producto satisface las necesidades o un servicio que yo he diseñado, satisface las necesidades identificadas previamente. Ese es el resultado de esto. De nuevo, el resultado de Design Thinking es que, ¿no? Es un producto o un servicio que sea funcional a resolver las necesidades que he detectado previamente. Entonces, ¿cómo se puede vincular con Lean Canvas, ¿no? Lean Canvas es un lienzo eh, que tiene partes como, por ejemplo, nos habla de ya de ingresos, de costos, ¿no? Flujo de ingresos, flujo de egresos, nos habla de early adopters, nos habla de la propuesta de valor. Entonces, Lean Canvas sí es como una suerte de borrador del modelo de negocio como tal, ¿no? Entonces, ¿cómo se pueden articular? Porque si yo diseño un producto, ¿no? En el marco de este framework, puedo luego articular ese producto y ver cómo ese producto es funcional a un modelo de negocio en el lienzo de la propuesta de valor, que es el Lean Canvas. Entonces, tengo el producto diseñado con este marco de trabajo y ahora no tengo el negocio, tengo el producto, el servicio nomás. Pero ¿cómo lo vendo? Lo vendo a través de mi membresía, a quién lo vendo primero, en qué precios lo vendo, cómo hago mi diferencial. Todas esas particularidades que no están en Design Thinking, porque acá no hablamos de dinero, lo pruebo en el lienzo, ¿no? O sea, así se vincula. Ya con el lienzo debo de pasar solo del producto o servicio a la propuesta de negocio, mi propuesta preliminar de cómo va a ser mi negocio, ¿no? Y aquí quiero extenderme un poquito porque sí he notado, les diré que estos años he sido invitado también como jurado de Crea y Emprende, y también he tenido la suerte, gracias al programa Impulso, que es un programa que tiene un concurso de emprendimiento. Vamos a lanzarlo pronto, así que esperamos allí contar con su participación. Es un concurso que hacemos con la Superintendencia de Bancas y Seguros, la SBS, con SUNAT también, que nos acompaña, y con la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la UPC. Eh, pero yo me he dado cuenta, para no hacerlo más larga, que muchos piensan que el lienzo, ¿no? El completar el lienzo ya te garantiza como el éxito del negocio, cuando el lienzo simplemente es un borrador. O sea, el lienzo es, voy a poner las características que creo que pueden funcionar y son útiles a mi negocio. El lienzo, Lean Canvas, te sirve para no olvidarte de lo elemental cuando tú planteas una propuesta de negocio.
pero el lienzo se tiene que probar. Cada uno de los elementos del lienzo se tienen que salir y se tienen que verificar en el mercado, ¿no? Y esa parte de la comprobación del lienzo, yo que he tenido la oportunidad de revisar el material del Ministerio de Educación, no está muy desarrollada. Pero entonces creo que a quien lee esos manuales solo se le queda la idea de, bueno, el lienzo a mí me va a ayudar a desarrollar una metodología, ¿no? A desarrollar mi negocio, pero como no hay esa validación, pues se piensa que solo el lienzo va a generar por sí mismo eso. El lienzo no te garantiza por sí mismo nada, ¿no? El lienzo lo que es un borrador que tiene elementos específicos, pero tienes que validar el lienzo. ¿Cómo se valida? Yo encantadísimo de que me inviten porque es motivo de otro taller que nos va a demorar más tiempo, pero sí les adelanto que existe un libro que explica eso, que es de donde viene el lienzo, ¿no? Que se llama, eh, les voy a pasar les comparto el libro, si no, denme un segundito para no solamente quedarme con el nombre, pero se llama Modelo en la propuesta de valor, un segundito, porque si no Magnífico, tenemos... magnífico Ujú, las ideas que nos están dando, porque respecto al marco teórico para desarrollar el emprendimiento, muchos de nosotros cogemos las guías ujú, manuales que el ministerio nos proporciona, pero qué bueno que nos lo amplíes. Ya sí, no son los únicos caminos, en conclusión estaríamos diciendo eso, ¿no? No son los únicos caminos para hacer yo creo gestión que de no. proyectos de emprendimiento. No, y esa es la fuente primaria, digamos, para que la podamos revisar. No encuentro, si lo encuentro se lo comparto con la Miss, pero este es el libro por si lo quieren buscar por cuenta. Yo creo que lo tenía en PDF, pero no, luego ya lo revisaré. Pero les comparto cómo se llama el libro para que tengan al menos esa idea y lo busquen. Tampoco es que sea un libro muy difícil de buscar, ¿va? Esto es, miren, diseñando la propuesta de valor. Este libro, ¿no? em, que es escrito por Osterwalder, Alexander Osterwalder, el diseño de la propuesta de valor. Alexander Osterwalder es el padre de Lean Canvas. Entonces él tiene tu modelo de negocio, generación de modelos de negocio. Aquí propone qué es el modelo de negocio. Este es el libro. Y acá hay un libro donde explica la propuesta de valor. Ambos, los tres libros son muy, muy interesantes, pero aquí explica en generación de modelo de negocio cómo aplicar y cómo comprobar el Lean Canvas. Entonces, este es la fuente primaria, digamos, en donde podemos tener más información en respecto a la aplicación. Como bien decías, no hay que quedarnos solo con esa información, hay que recurrir a la fuente primaria para poder entender de dónde viene, cómo se trabaja eso, ¿va? Si lo encuentro, yo con gusto lo comparto para que pueda allí también tenerlo y Disculpa, revisar. Ujú. disculpa ante la dirección electrónica de ese apartado que estás mostrando, ¿nos lo podrías compartir a través del chat? Claro que sí, aquí lo pongo Exacto, para que lo tengamos. Perfecto, excelente. muchas gracias. Vamos a continuar entonces. Y como les decía, es eso. En resumen, para que no nos olvidemos, Design Thinking crea un servicio o un producto y con el lienzo ya empezamos a hacer la prueba de cómo hacer funcional el modelo de negocio con el producto o servicio que hemos creado con Design Thinking, ¿no? Así, esa es la convergencia. Vamos a hablar entonces de la fase de empatizar, que es la primera etapa, ¿no? Ahora recuerden, como es iterativo, no significa que paso una etapa y la cierro. De hecho, va a haber momentos en los que voy a tener que volver a las etapas anteriores, principalmente si no he llegado a definir adecuadamente. Ahora lo vamos a revisar conforme avancemos. Entonces, yo logro conocer las necesidades o los problemas que aquejan a los principales usuarios del bien o servicios que pretendemos diseñar. Eso hago en empatizar. Conocer las necesidades y o problemas que aquejan a los potenciales usuarios del bien o servicio que pretendemos diseñar. Retomo un poco la consulta de Héctor, ¿no? ¿Cómo entonces puedo aplicar Design Thinking? Porque aquí, como veíamos, ese potencial usuario del bien o de servicio puede ser, ¿no? Usuario del sector agrícola, un consumidor de productos agrícolas o incluso en negocios business to business, ¿no? Soluciones de innovación dentro del mismo sector agrícola. No todos los negocios agrícolas
son como de vender productos, ¿no? De procesar productos. También puede ser de generar métodos o técnicas de innovación para vender a las personas, ¿no? Que hacen el trabajo en campo. Entonces, ese es el punto. Acá se puede utilizar para lo que sea, ¿no? Pero acá lo que yo tengo que tener como finalidad es detectar, conocer necesidades o los problemas que aquejan a los potenciales usuarios del bien o servicio que pretendemos diseñar. Pero, ¿a quiénes estudiamos, no? Estudiamos principalmente a 4 actores, ¿no? O agentes, pero dentro de los 4, 2 son los más importantes, porque los otros 2 tienen que ver con los primeros que vemos aquí. Estudiamos a los potenciales usuarios, ¿no? Por ejemplo, si yo me doy cuenta, ¿no? De que en una determinada área, ¿no? En mi comunidad, em, las personas no están recibiendo adecuadamente un servicio, ¿no? O no está llegando un producto, y yo quisiera traer ese producto para vender, ¿no? Para comercializar o elaborar ese producto para comercializar. Entonces, ¿a quién tengo que ir? ¿Con quién tengo que empatizar? Con los potenciales usuarios o consumidores de ese producto o ese servicio, ¿no? Es decir, en este caso, las personas que requieren ese servicio, que requieren ese producto como tal, ¿no? Un ejemplo en concreto que siempre se ponía, me acuerdo que en pandemia, algunos proyectos que revisé en Crea y Emprende, una, un grupo de niños decían, hemos detectado que las personas mayores tienen miedo de salir de sus casas, ¿no? Para hacer los mandados, ¿no? Entonces, nosotros hemos detectado eso, hemos detectado que hay personas que no quieren salir por temor a contagiarse, ¿no? Eh, Era un proyecto aquí de Lima, ¿no? Que es una zona mm, urbanizada, grande, que sí había riesgo de contagio. Entonces, ellos tenían la idea, bueno, su idea final era hacer como un emprendimiento para poder pasar mandados, ¿no? Y cobrar por esos mandados. Incluso una membresía detectaron. Ya les adelanto mucho. Pero miren cómo surge el estudio. El estudio fue, he detectado gente que es adulta mayor, que teme salir a hacer compras, a hacer cosas, y que está dispuesta a pagar, ¿no? Por que alguien les pueda ayudar con eso. ¿Cómo lo detectó? Conversó con esos adultos, ¿no? Hizo llamadas, hizo encuestas, se acercó a entrevistarlos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre usuario y cliente? Brevemente recordemos. Usuario es el que hace uso del bien o servicio, cliente es el que paga, ¿no? Por el bien. En este caso, los adultos mayores eran los usuarios y los clientes. Pero en el caso de que sea un niño que él no tiene el dinero, el papá paga, ¿no? Entonces, el niño es el usuario, ¿no? Y los clientes son los papás, solo para tener en cuenta eso. Pero en este caso, los adultos mayores eran los usuarios y los clientes. Claro que sí, estimada Lida, voy a compartir las diapositivas. Pero también teníamos que hablar de los especialistas, ¿no? Los especialistas son las personas que hablan sobre el tema que yo estoy estudiando. En este caso era esta cuestión de hacer mandados, ¿no? De la innovación, del emprendimiento, esa idea que tenían de hacer mandados. Hablaron con especialistas en cuanto a servicios de delivery, incluso no solo especialistas en su negocio, sino en la necesidad que tenían ellos, que era esta cuestión de cuidarse, de evitar exponerse, hablaron con médicos, ¿no? Diversos especialistas. ¿Y quiénes son los influenciadores? No son las personas que salen en TikTok, en Instagram y tienen 100.000 seguidores, ¿ah? No, los influenciadores son las personas que pueden influir en la decisión, en la toma de decisión comercial. O sea, la que le dice al abuelo, a la abuela, oye, págale, ¿no? O está bonito esto, sería bueno que lo contrates. Entonces, ¿quiénes solían ser los influenciadores? Ellos detectaron que los influenciadores de este grupo que tenían eran los nietos adolescentes, ¿no? Varios nietos adolescentes son los que tenían o sea, las cosas que les decían a sus abuelos calaban mucho en ellos y les hacían caso. Los hijos también eran los influenciadores de los
a adultos mayores en este caso. Entonces va a depender, ¿no? Va a depender mucho del contexto, del producto, del servicio, para que cambien estos agentes o actores, como le quieran llamar, pero siempre va a haber, ¿no? Si ponemos un ejemplo en general, alguien que necesita una innovación de riego, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes son los usuarios? Las personas que trabajan en el campo, ¿no? Que se encargan de cosechar, cultivar, ellos van a necesitar la innovación de riego o investigarlos a ellos. En este caso, los usuarios son los clientes porque ellos pagan, ¿no? Por el producto y lo usan. Los especialistas, ¿no? Que sería en este caso hablar con especialistas en técnicas de riego, ¿no? En agricultura, etcétera. Y los influenciadores son las personas de los cuales, ¿no? La gente que trabaja en el campo escucha y acepta recomendaciones. Habría que ver quiénes son, ¿no? Y habría que detectarlos. No siempre va a ser universales, o sea, probablemente en algún contexto, en algún lugar, sean ciertas personas, luego cambio y me voy a otra región, son otras personas, ¿no? A veces también hay, por ejemplo, en ciertos negocios hay revistas especializadas, ¿no? En automotriz, por ejemplo, hay muchas revistas, entonces los influenciadores también pueden estar ahí, no necesariamente son personas que te hablan, sino pueden ser medios de comunicación que tú les prestas atención. ¿Por qué es necesario no perder de importancia a los influenciadores? Porque luego cuando yo quiera publicitar mi producto, debo tener en cuenta que no solo debo de comunicar a los usuarios o clientes, ¿no? También tengo que llegar a estos influenciadores para que estos sean los que recomienden, ¿no? Mis productos o servicios. Con ellos empatizo, ¿ya? Ahora, muy importante, ¿ah? Descubrir lo que el cliente quiere no implica hacer caso a todo lo que dice. Es necesario realizar una observación y un análisis minucioso. Esa es una famosa frase de Henry Ford. Dice, si hubiera preguntado a mis clientes qué necesitaban, me hubiesen dicho que caballos más rápidos, ¿no? Acuérdense que Ford crea, ¿no? Con el Ford T, el primer auto comercializado a escala, ¿no? Eh, entonces, pues sí, pues si que él hubiese conversado con la gente y hubiese dicho, oye, ¿qué necesitan? Probablemente les hubiesen dicho que nuestros caballos sean más rápidos, ¿no? Pero no hay que quedarse solo con esa respuesta superficial, hay que explorar. En realidad, ¿tú quieres un caballo más rápido o quieres una forma de transporte más rápida? ¿O quieres movilizarte más rápido? ¿Quieres llegar a casa más rápido? ¿Quieres perder menos tiempo en tu transporte? No, sí, yo quiero perder menos tiempo en mi transporte. Ah, entonces no importa que sean caballos, que sea cualquier animal o que sea una máquina. Tú necesitas movilización. Y ese fue el sentido detrás de la necesidad. Por eso la frase de Ford nos dice, no siempre el cliente te va a verbalizar lo que quiere exactamente. O sea, puede que esos adultos mayores que entrevistaron los chicos no necesariamente le van a decir, ¿cómo me gustaría que venga un jovencito a hacerme los mandados? Puede que te diga nada más, me gustaría no tener miedo de salir a hacer las compras, ¿no? O me gustaría que alguno de mis nietos o mis hijos me ayudasen. Entonces, no es que las soluciones están allí, no es que las respuestas te la va a dar el cliente de manera literal. Y es por eso que la fase se llama empatizar, porque vamos a tener que hacer ese esfuerzo de ponernos en el lugar de esa persona para descubrir las necesidades fundamentales, ¿no? Esas inseguridades o esos, digamos, impulsos que hacen que querramos algo, ¿no? O que por el contrario tengamos miedo a algo. Porque al final, acuérdense que los factores de decisión de compra, ¿no? Se estudia ampliamente en el marketing, son emocionales. La gente pocas veces toma decisiones fundamentalmente racionales al hacer una compra. La mayoría de las decisiones de compra son tomadas principalmente por emociones, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a estudiar? Vamos a estudiar principalmente a estos actores, estos agentes que hemos visto a través de técnicas de obtención de información y también vamos a analizar y procesar esa información, ¿no? Entonces, dentro de las técnicas de obtención de información, de nuevo, Design Thinking no inventa nada nuevo. Lo que hace es organizar cosas que ya existían. Las entrevistas, las encuestas, los focus group, observación sistémica, eso ya existe y eso lo vemos incluso sin necesidad de Design Thinking. Pero Design Thinking coge esas técnicas y les dice, vamos a ponerlos en la fase de empatizar. ¿De acuerdo? Entonces,
ahí es donde vamos a utilizar la observación, las entrevistas, las encuestas para poder hacer este proceso, ¿no? No nos da el tiempo como para entrar a detalle de uno por uno, pero de hecho estas son eh, herramientas técnicas que ya conocemos y estamos familiarizados, principalmente los maestros de educación para el trabajo, ¿no? Pero ya sabemos dónde organizarlas, dónde ponerlas, ¿no? Y en este caso es en la fase de empatizar. ¿Cómo procesas la información? Estos son esquemas que nos ayudan a nosotros a, con todas las encuestas, entrevistas, darle forma. Y existen diferentes. El famoso mapa de empatía, que también lo he visto por allí en las guías de el Ministerio de Educación, en Crea y Emprende, ¿no? A través del roleplay también, si yo quiero hacer una caracterización o una representación teatralizada de los usuarios, los consumidores, funciona mucho, ¿no? El buyer person, que es la construcción de una suerte de esquema o descripción de cómo es mi cliente ideal, ¿no? Y el customer journey, que es como un mapa de procesos. Todas estas eh, técnicas, porque esas sí son técnicas como tal, están, digamos, a libre disposición. Nosotros podemos buscar en internet y conocer un poco más. Insisto que por cuestiones del formato de esta presentación no voy a poder detallar cada una, pero de todas maneras tienen allí la información. Les paso las diapositivas para que puedan buscarlas y aprender a detalle. ¿Tengo que usar todas? ¿Tengo que usar una? Creo que depende mucho de el contexto, ¿no? Habrá veces en las que requiere usar más de una. Lo ideal es usar más de una. El asunto es que al final yo tengo, después de procesar la información, de quedarme con eh, la detección de los problemas o las necesidades más importantes. Si yo siento que después de empatizar de esa fase, no me he quedado con las necesidades más importantes, no he detectado las necesidades más importantes de mi potencial usuario o consumidor, entonces tengo que hacer de nuevo, tengo que procesar la información de nuevo, tengo que recopilar la información de nuevo, porque eso es lo que nosotros para pasar a la fase 2 que es la definición del problema. Recuerden, empatizar entonces es la parte en donde nos acercamos a explorar más al consumidor potencial, ¿ya? Yo les ponía el ejemplo de los chicos que terminaron con un emprendimiento que consistía en hacer mandados, ¿no? Post pandemia. Pero no es que los chicos llegaron con la intención, y esto es algo importante para que no nos confundamos. No es que los chicos llegaron con la intención de decir, ok, quiero hacer este negocio, vamos a investigar sobre la gente. No, los chicos llegaron con una idea y es que en su comunidad ellos se habían dado cuenta que había adultos mayores que no salían a mandar recados, habían visto que una u otra vez algún chico le mandaban, le daban una propina por hacer un recado y querían explorar más esa posibilidad de negocio. Entonces tú llegas al design thinking no con tu proyecto definido, ni siquiera necesitas la idea de negocio para llegar al design thinking. Tú llegas con ideas preliminares, con observaciones que has hecho, que quieres darle más detalle y profundizar más. A eso llegas al design thinking. Entras a la fase de empatizar. ¿Y con qué tienes que salir de la fase de empatizar? Con información suficiente para definir el problema. Porque acá puede haber muchos problemas que hemos detectado en la población, que hemos analizado, que hemos estudiado. Pero en la definición nos vamos a quedar con uno, con el más importante. Y si queremos hacer emprendimiento, con el que podamos nosotros generar luego una propuesta de negocio, con el que podamos resolver. Porque hay algo muy importante. Yo puedo detectar que cierta comunidad necesita asistencia de las autoridades para solucionar un problema, ¿no? Por ejemplo, la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana se puede desarrollar o se puede atender desde diferentes vistas. Desde luego, el componente más significativo de atención para la seguridad ciudadana siempre va a ser el Estado, ¿no? El Estado tiene que dotar de personal, ¿no? De efectivos policiales para que hagan la labor de, de cuidar las calles. Pero entonces mi problema no puede ser orientado a una necesidad que yo no pueda satisfacer porque yo no soy gobierno para decir, ok, vamos, yo les voy a dar efectivos policiales, sino que cuando yo defino el problema tengo que ser realista
tiene que ser un problema de los tantas cosas que yo he detectado en esa población que yo pueda atender, que yo sienta que pueda crear una propuesta para resolver el problema. Si yo no estoy en capacidad de resolver ese problema, pues entonces busco otros problemas que tenga esa población o exploro con otras poblaciones a los que sí les puedo atender esas necesidades. Y por eso, antes del design thinking, si yo quiero emprender, hay una fase que se conoce como la autoexploración, ¿no? Que es la exploración tanto del emprendedor como del grupo emprendedor, de cuáles son los gustos, las cosas que saben hacer, las cosas que tienen a su disposición para hacer, para que los emprendedores más o menos vayan detectando qué no. O sea, un emprendedor escolar no va a diseñar la vacuna contra todos los cánceres, ¿no? O sea, no lo va a poder hacer. Es que sería genial que luego estudie, vaya, no estoy cortando los sueños de nadie, pero no lo va a hacer y tampoco lo va a hacer para un emprendimiento, para el concurso Crea y Emprende, ¿no? Entonces, uno tiene que ser realista. No significa que se frustren los sueños por eso, ¿eh? Lo que significa es qué puedo hacer con las limitaciones que yo tengo. Puedo innovar, puedo pensar en grande, claro que puedo pensar en grande, pero tengo que tener una estrategia para llegar a ese grande. Todo pequeño emprendimiento puede llegar a ser una gran empresa. De hecho, las grandes empresas en su momento fueron eso, fueron pequeños emprendimientos, ¿no? Pero cuando yo abordo el design thinking con mi equipo emprendedor, cuando yo digo, vamos a diseñar esto, ya tengo que saber qué sí y qué no puedo hacer y cuál es el talento de cada uno. Porque si no, yo luego voy a detectar problemáticas que no puedo solucionar. Por ejemplo, detecto que en esta población la mayoría padece una enfermedad y yo no puedo resolver esa enfermedad. Entonces, ¿qué hago, no? Si yo no tengo la atención, ni los conocimientos, ni la información médica, no puedo apoyarlos en ese lado. Entonces, probablemente podré apoyar en otras cosas. ¿De acuerdo? Pero uno tiene que entrar al design thinking como innovador, conociendo también cuáles son los límites que puede desarrollar en la limitación y si es que quiere ampliar esos horizontes, qué perfiles, qué personas, con cuáles perfiles necesitaría para poder apoyar más, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo pensar, eh, si yo quiero emprender, ¿no? Tengo un grupo multidisciplinario, que es lo ideal, pero por ahí la solución que voy viendo es una solución informática y en mi grupo no hay nadie de sistemas. Entonces puedo incluir, ¿no? Luego puedo incluir a alguien de sistemas para que nos ayude a desarrollar la propuesta. No significa que, no, nadie sabe hacer sistemas, entonces ya dejamos el proyecto ahí y nos vamos, ¿no? No, no significa eso. Pero, por ejemplo, si el proyecto requiere de nuevo, información muy específica, un conocimiento muy específico del cual ninguno de los innovadores es consciente o conoce mucho a detalle, tiene dos caminos. O la oportunidad de especializarse para entrar en ese proceso de innovación, o la oportunidad de atender otras cosas que sí estén a su alcance y a sus conocimientos para poder aportar, ¿no? Entonces vamos a empezar con definición del problema. Pero antes de eso, no sé si es que hay dudas, comentarios respecto a lo planteado en la fase de empatizar. Si no, vamos avanzando a la siguiente fase, que es la definición del problema. Ninguno, entonces Continuamos, vamos, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? continuamos. Adelante. Sí, Ok, continuamos. continuamos. Vale. Definir el problema es detectar los insights, ¿no? Famosos insights también es un concepto que está dentro del am, el manual, ¿no? Hecho de Crea y Emprende, que de hecho te da una estructura, ¿no? De cómo detectar, cómo definir un insight, ¿no? Te dice las personas necesitan tal, porque, ¿no? Ya. Eso es un esquema que, digamos, te da un acercamiento didáctico a lo que es un insight, pero en general no siempre un insight tiene ese esquema, ¿no? O sea, es una forma de cómo te digo, puedes hacerlo, pero no significa que si no tiene esa forma no es un insight, no. Los insights son, en términos generales, la comprensión de las necesidades reales expresadas y no expresadas por los clientes. Eso es un insight, una necesidad real que puede expresarlo como puede que no lo exprese. De nuevo volvemos al punto de los caballos, ¿no? Los caballos rápidos de Ford. No expresan los clientes que necesitaban transporte rápido, solo lo verbalizan en caballos más rápidos.
es valor o creencia que dispara la conducta de compra y consumo. O sea, cuando yo detecto cuál es el insight de un consumidor, es más fácil poder atender, ¿no? Las necesidades, crear un producto que satisfaga esas necesidades, porque el insight, digamos, es como la necesidad madre, la necesidad central, ¿no? De algún problema que está atravesando. ¿Qué no es un insight? Un insight no es solo un dato, ¿ya? Por ahí decían, el insight es que el 80% de personas compran en redes sociales. ¿Eso es el insight? No. Eso es un dato. ¿Qué está detrás de esa compra en redes sociales? Nos acercamos más, preguntamos más. Ah, es que yo compro en redes sociales porque primero ahí encuentro en el marketplace de Facebook cosas de segunda, ¿no? Y me es más fácil a mí poder detectar las cosas que quiero y luego pactamos con un vendedor en un lugar y ese vendedor me entrega esa cosa de segunda que quiero comprar. Ok, compras en redes sociales, entonces, ¿por qué? Porque no encuentras en otro lugar objetos de segunda, ¿no? Ya, entonces, más allá de las redes sociales, tu necesidad es comprar objetos de segunda. Cualquier objeto de segunda, no, es que en realidad no son objetos de segunda lo que me importa, sino son objetos baratos. ¿Por qué? Porque tu necesidad es tener cosas asequibles, cómodas. Sí, específicamente de qué, cualquier cosa o qué sueles comprar. No, yo suelo comprar principalmente cosas para el hogar, adornos, detalles, ¿no? Ah, entonces y así vamos explorando, explorando, explorando más. Pero fíjense cómo hemos partido de una persona que solo decía compro en redes sociales a una persona que ya te está hablando, ya te está explicando, ¿no? Cómo él suele comprar detallitos y cosas para el hogar en el marketplace porque le parecía más barato, porque detectaba cosas específicas que le gustaban, que no encontraba en otros lugares. Entonces va desarrollando, desarrollando, hasta llegar al punto principal, ¿no? Todo eso no lo hacemos en la fase de definir el problema, lo hacemos en la fase de empatizar. Al definir el problema, yo ya tengo que tener la información sistematizada y debo de encontrar ese insight. Entonces ya sabemos que el insight es esa expresión de la necesidad, no es un dato, no es una observación. Entonces hay esta estructura que ya ustedes han visto, ¿no? Usuarios necesitan algo porque sienten motivo, ¿no? Vamos a explorar un ejemplo para que esto quede claro. Eh, no sé si ustedes han llegado a conocer plataformas como Coursera o edX, ¿no? ¿Qué son las plataformas como Coursera o edX? Son plataformas en las que nosotros estamos en la posibilidad de conseguir cursos gratuitos de las mejores universidades del mundo, ¿no? Se paga por un certificado, $50, $100 en estas plataformas. Pero entonces, más allá de que alguien me pueda decir, oye, yo le pregunto, ¿no? A un usuario, ¿por qué estás usando Coursera? Y te va a decir, porque quiero cursos de buenas universidades. Eso no es la necesidad real. Ya tengo que explorar más. ¿Y por qué quieres cursos de esas universidades? ¿Por qué quieres hacer cursos en línea? ¿Cuál es la necesidad detrás de eso? Voy explorando, voy observándolo. Recuerden, no necesariamente cuando yo le pregunto a la persona lo que estoy haciendo, de hecho estoy haciendo una dramatización, no necesariamente cuando le pregunten me va a decir él cuál es su insight. Yo tengo que descubrirlo a través de la observación, las entrevistas, los focus group. Hay procesos para descubrirlo. Pero entonces puede que al inicio me diga simplemente yo quiero hacer cursos porque me gustan los cursos, ¿no? Y conforme investigue me dé cuenta que hay un miedo detrás de eso. O sea, lo que detona esta idea de capacitarse a estas personas o a este grupo de personas que yo quiero impactar no quiere decir que todos tengan miedo, ¿ah? Pero al grupo de personas que yo estoy analizando, he detectado que principalmente el motivo, ¿no? Que hace que ellos se matriculen en estos cursos, que consuman estos cursos, es el miedo de que el mundo laboral es cada vez más competitivo. Entonces, fíjense ahí cómo se ha armado ese problema. Los profesionales, porque esto es en general, ¿no? Necesitan tener acceso a educación continua y de la mejor calidad y a un precio razonable, porque sienten miedo de que el mundo laboral es cada vez más competitivo.
Entonces, ese es el punto. He detectado que la gente quiere capacitación constante. Da igual si es en línea, da igual si es presencial, eso ya lo iré investigando, qué se acomoda más. Pero lo importante es educación de calidad y de precio razonable, accesible. Porque ellos tienen miedo de que el mundo laboral sea cada vez más competitivo. Entonces, todos mis programas van a ir diseñados a lo que quieren, que es la actualización, el bajo costo, ¿no? Y de hecho, hasta mi publicidad va a ir diseñada para recordarle cuál es su insight. Hasta la publicidad de Coursera y EDX dice, no te quedes atrás, ¿no? Capacítate constantemente. O estudia con los mejores, ¿no? O 7 de cada 10 profesionales que trabajaron en Coursera, que estudiaron en Coursera, lograron un ascenso. Entonces, toda la comunicación de este producto, que son cursos virtuales al final, ese es el servicio en concreto, apunta a el insight que ha detectado, ¿no? Vamos a poner otro ejemplo, de hecho es un ejemplo más conocido. Duolingo, esta aplicación para aprender idiomas que tiene una versión gratuita, pero su negocio es la versión de paga, ¿cierto? Pues Duolingo como modelo de negocio funciona de esa manera. Hay un montón de usuarios que se inscriben virtualmente, ven que la aplicación es buena, muy bonita, están un tiempo y luego se les ofrece la opción de paga, ¿no? Si quieres puedes seguir gratuito, pero si quieres también puedes pagar y de hecho la versión de paga la he probado, es muy buena, creo que sale como 11 soles al mes y es muy buena, ¿no? En comparación a la versión gratuita hay bastantes mejoras. Em, pero, ¿qué está detrás de Duolingo? Porque Duolingo te ofrece un aprendizaje en idiomas, inglés, italiano, varios idiomas, no solo es inglés, pero de una manera divertida, es jueguitos, completar jueguitos, ¿no? Gamificación, ¿no? Lo que se llama la gamificación educativa. Es una forma gamificada de aprendizaje. ¿Qué hay detrás de eso? Ellos apuntan principalmente a un público que no es la gente que le gusta ir a academias, ¿ah? No es la gente que le gusta aprender de libros. La gente que le gusta aprender de libros, ellos no van a llegar. Hay gente que le gusta aprender idiomas con libros. Hay gente que le gusta aprender idiomas con academias de inglés presenciales, ¿no? A esa gente ellos no van a llegar, no quieren llegar tampoco. Ellos buscan atender a la gente que les frustra la forma tradicional en cómo se enseñan los idiomas. Entonces han investigado al público, de hecho, principalmente se enfoca en los jóvenes, porque todo su diseño está enfocado en jóvenes. Han detectado que los jóvenes son el principal consumidor, potencial consumidor, y han puesto lo siguiente, ¿no? Los jóvenes necesitan aprender idiomas de manera divertida y a su ritmo, porque sienten que la forma tradicional les genera frustración y ansiedad. Entonces, miren, todo lo que se trata de Duolingo se basa en lo que dice acá. Forma de manera divertida y a su ritmo, todo el producto está hecho para generar esa diversión, para tú hacerlo cuando gustes, ¿no? De hecho, hay incentivos para que lo agarres diario, pero tú puedes entrar a la plataforma cuando quieras, ¿no? Porque la forma tradicional de generar frustración y ansiedad. Ustedes entran a su página y van a ver que a veces hay burlas a las academias de idiomas, ¿no? A veces como hacen memes relacionados a el aprendizaje tradicional de idiomas. ¿Por qué? Porque ellos apuntan a un público que no le gusta aprender idiomas en una academia o a través de un libro, ¿no? Entonces, eso es, pero han encontrado esa necesidad. Ustedes me dirán, ah, pero es fácil porque la necesidad de aprender idiomas la tiene todo el mundo necesita aprender idiomas. Ya, pero de todo el mundo que necesita aprender idiomas, habemos profesionales, maestros como nosotros, que tenemos una forma de aprenderlo. Incluso dentro de nosotros hay varias formas. No tenemos tiempo, tenemos familias, ¿no? Duolingo no apunta a nosotros, Duolingo apunta más a los jóvenes. Ellos han detectado un nicho. No quiere decir que porque tengo un producto que se consuma, como el agua, por ejemplo, ¿no? Todo el mundo me lo va a comprar y ya porque es agua, porque todo el mundo lo consume. No, yo tengo que apuntar a un determinado público en específico, ¿no? Por ejemplo, Red Bull, que es esta bebida energizante, ¿no? La bebida energizante, ¿a qué público apunta? ¿Cómo se define su problema? Apunta principalmente a jóvenes que practican deportes extremos, riesgos, ¿no? Gente competitiva, deportiva. Y por eso es que Red Bull, a pesar de que ofrece un, eh,
producto energético que puede utilizarse no solo para hacer deporte, sino también para estudiar y todo, pero toda su comunicación de marca está orientada a deportes extremos. Entonces, hacen competencias mundiales de motocross, hacen competencias mundiales de salto, bungee, ¿no? De todos esos deportes extremos. Entonces, yo debo salir de la fase de definir con un problema así, como estos dos ejemplos. Miren, ¿ah? He recopilado información, la información la he analizado y al final salgo de la fase 2 con un problema así. Los tales usuarios necesitan tal porque sienten tal. ¿Ok? Así salgo. ¿Puedo tener varios problemas para un mismo público? Sí, yo puedo salir de la fase 2 con 3 o 4 problemas con insights detectados. Al final yo voy a ir viendo cuál es el que puedo yo satisfacer. ¿De acuerdo? Pero necesito salir ya con problemas definidos para la fase de idear. Porque en la fase de idear me pongo creativo. ¿De acuerdo? La fase de idear es, tengo el problema que saco de la fase 2, propongo soluciones. Entonces, puedo tener un solo problema y propongo varias soluciones, o puedo haber definido 2 o 3 problemas y propongo varias soluciones o una solución para cada uno. No hay ningún problema. De hecho, por temas de tiempo, si ustedes ven los manuales del ministerio, el ministerio dice, la fase de definir te tienes que quedar con uno, ¿no? Pero en una agencia creativa, en un equipo creativo de diseño de productos o servicios, no es así, se quedan con 10, ¿no? Entonces, no es tan así. La fase definir, que es la fase 2 tiene que arrojarte problemas. No necesariamente uno, pueden ser más de uno. En idear, entonces, vamos a pensar en cómo resolver ese problema. Y aquí podemos utilizar diferentes técnicas, metodologías, que de nuevo, y repito esta idea, Design Thinking no inventa nada nuevo. Design Thinking, la innovación de Design Thinking es ordenar cosas que ya existían, ordenarlas en fases, ¿no? Y darle atención al usuario, centrar todo el diseño de algo en el usuario, no solamente porque un producto es bueno se vende, sino te dice parte la creación del producto desde la identificación de las necesidades. Entonces, estas técnicas de creatividad ya las conocen, ¿no? El brainstorm, tormenta de ideas, lluvia de ideas, el anti-brainstorm, Scamper, co-creación, matriz de impacto y viabilidad, son cosas que ustedes ya trabajan, ¿no? Algunas, o quizá todas, y que tienen información, hay información bastante de estos en internet, de cómo usarlas, de cómo aplicarlas. Porque de nuevo, no es que Design Thinking tenga la herramienta, la técnica, la metodología para innovar, sino que es un ordenamiento en fases, utilizando técnicas sobre cómo innovar, ¿no? Pero estas técnicas ya existen y se pueden utilizar también independientemente de Design Thinking, ¿no? Solo que las ordenamos acá en la fase de idear. Puedo utilizar entonces el brainstorm, ¿no? Que la idea del brainstorm es apuntar todo lo posible, ¿no? Luego criticamos la mayor cantidad de ideas, asignamos un moderador, ponemos límite de tiempo, promovemos ideas fuera de lo común, registramos todas las ideas, ¿no? El anti-brainstorm es pensar en antisoluciones. Tal vez dice, no sabemos lo que queremos diseñar, pero sí lo que no queremos diseñar. Entonces podemos pensar cómo es el producto, el peor producto que podemos diseñar. Empezamos, y a partir de las características de ese peor producto que podemos diseñar, tal vez nos den ideas para diseñar el producto que queremos, ¿no? De hecho, esto es un ejercicio bastante creativo y bastante útil. Ha servido bastante. Luego está el Scamper, ¿no? Que tiene estas características de sustituir, combinar, adaptar, modificar. De nuevo, son cosas que no son propiamente el design thinking, se utilizan en esta fase de idear. La co-creación, ¿no? Esta lógica de yo creo equipos de trabajo, los hago competir entre sí. Hay muchas grandes compañías que hacen esto, ¿ah? Tienen un equipo creativo y ese creativo lo dividen en varios equipos. Y esos varios equipos los hacen competir para que cada uno de ideas innovadoras y la mejor propuesta recibe un bono, ¿no?
Entonces eso de crear equipos que compitan entre sí para generar una idea también funciona. Co-creación no es nada del otro mundo, ya se hace fuera del Design Thinking, pero Design Thinking lo propone en la fase 3. Matriz de impacto viabilidad, también creo que es algo de hecho que creo haber visto en alguna ficha o en algún manual de Crea y Emprende, si no me equivoco. Entonces, esto también se utiliza, se asigna puntaje, ¿no? Según el impacto y la viabilidad y la factibilidad. Esto principalmente, la matriz de impacto-viabilidad, se utiliza ya para ir filtrando ideas, ¿no? Estas son más de generar varias ideas, co-creación, Stamper, anti-brainstorm, brainstorm, y esta ya es más de ir filtrando ideas. Me voy quedando con algunas ideas. ¿Con cuántas ideas me quedo? Con las que pueda prototipar, que es la fase 4. De nuevo, creo que el modelo, el crea y emprende, ¿no? Las bases te dice de la fase 3 idear a prototipar, te quedas con una sola idea. Ok, eso es para simplificar las cosas, pero cuando eso se aplica a nivel empresarial, no te quedas con una idea, te quedas con varias ideas, tantas como puedas prototipar, porque tampoco me puedo quedar con 20 y voy a hacer 20 prototipos, ¿no? Depende mucho de cuántas puedo prototipar. ¿De acuerdo? Para prototipar, antes de explicar qué es el prototipado, también es una fase, es una palabra que es un concepto que no es propio del design thinking, ¿no? Es algo que ya hemos hecho antes, ya lo utilizamos. Principalmente en el mundo de la ingeniería se prototipa mucho, en la arquitectura se prototipa mucho, ¿no? Vamos a empezar con una frase de Peter Senge. Dice, la innovación significativa no se logra hablando de nuevas ideas. Hay que construir prototipos, ¿no? Peter Senge entonces nos invita a probar. Yo les decía, el design thinking nos ayuda a reducir costos al inicio. ¿Cómo nos ayuda a reducir costos? Prototipando. Porque prototipar significa equivocarse de manera barata. ¿Ya? Yo enseño también negocios, enseño y dicto un taller de emprendimiento en un colegio aquí en Lima, el Colegio Salcantay. Así que estoy, digamos, metido directamente enseñando a chicos de educación básica y regular. Em, y lo que yo siempre les suelo decir es, tú puedes tener muchas ideas, ¿no? En tu cabeza puede sonar muy bonito, que la gente te va a comprar, que dices, oh, qué genial el producto, la gente lo va a querer. Pero no es hasta que prototipas y haces que la gente interaccione con esos prototipos en donde tú no te das cuenta de los errores de tu prototipo, ¿no? Es fácil hacerlo en comida. Por ejemplo, en comida, ¿qué es un prototipo? Es una degustación. Yo hago una pequeña muestra, ¿no? De mi producto, voy probando sabores, voy probando recetas y les pido a la gente, ¿le gusta esto? ¿Cuál te gusta más? ¿No? Eso es la degustación en el prototipo. Pero es un poco más complicado cuando el prototipo no se trata de hacer una degustación, sino de algo que van a utilizar, porque le dices, a ver, úsalo, a ver, pruébalo, ¿no? Entonces ahí digamos que hay una mayor complejidad para hacerlo. Pero ahí es cuando el innovador se da cuenta de si realmente eso funciona, si realmente esa persona le está resolviendo, le está satisfaciendo su necesidad. Porque ojo, ¿ah? Y esto he visto eso a lo largo de los cursos que he dictado para los chicos. A veces cuando van y le dicen a sus compañeros, a ver, pruébate esto, pruébate esta ropa, ¿no? Un equipo tenía una marca de ropa. Y entonces los chicos por compromiso decían, ay, qué bonito, ¿no? Mira, sí, me queda bien. Y los veías con una cara de que no estaban convencidos y que lo decían solo por compromiso. Entonces ahí los chicos, como ya tenían esta lógica de, acuérdate, evita validar tu sesgo. Yo sé que te ha costado mucho hacer ese prototipo de chaqueta, de ropa, pero lo que yo quiero es que te centres en el usuario. Conoce las necesidades del usuario. Entonces, cuando hagas la interacción del usuario con el prototipo, céntrate en su reacción. El usuario puede decirte, qué bonito, me gusta, pero puedes verlo con cara de, sácame esto. Tú no tienes que quedarte solo con sus palabras, tienes que detectar si realmente le está satisfaciendo la necesidad. ¿Ok? Y ahí es donde varios han detectado y han dicho, pucha, yo pensé que sí iba a gustar, ya fue, descartan el prototipo y empiezan a hacer otras cosas. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea de prototipar.
¿Y por qué decía que es equivocarse en barato? Porque imagínense que hubiese dicho, ok, ese modelo de ropa está buenísimo, vamos a producirlo en serie, vamos a hacer 50 unidades y mañana vendemos. Ese era un costo tremendo, ¿no es cierto? Entonces, las ventajas de prototipar es equivocarse en barato, porque acá te puedes dar cuenta del error rápido, ¿no? Entonces recuerden, hacer una pequeña recapitulación. Hemos seleccionado el concepto de solución, hemos pasado por un proceso de pensamiento divergente o uno convergente. En la fase de prototipado es construir y aplicar, materializar ideas. Construir la idea para ver cómo responde el usuario y probar lo que funciona y lo que no funciona, ¿no? El propósito es mostrar ejemplos visuales de prototipos realizados. Piensa en grande, pero prototipo en pequeño, ¿no? Entonces, esto es los prototipos. Una representación limitada de un producto que permite tanto al usuario como al diseñador probarlo en situaciones reales y explorar su uso. Ojo, ¿ah? Yo no puedo decir, mira el prototipo de ropa y le muestro la foto de mi ropa. Ustedes me dirán, ¿qué estás prototipando ahí? Lo único que estás prototipando es el diseño, cómo se ve. Si yo hago un dibujo de una ropa, lo único que estoy prototipando es cómo se ve la ropa. Si yo quiero prototipar, probar otras cosas relacionadas a la comodidad, a la tela, tengo que construir el diseño. Porque recién cuando la persona se ponga el polo es cuando va a decir, me gusta el material, no me gusta el material, me gusta el corte de los hombros, no me gusta el corte de los hombros. Entonces el prototipo tiene que permitirte explorar lo que tú quieres corroborar. ¿De acuerdo? Algunos me decían, voy a hacer una aplicación web. Yo les decía, ok, una aplicación web. Ya, y me mostraba una foto de cómo iba a quedar la pantalla principal de su página web, ¿no? Y yo le decía, ok, se ve bonito, lo único que te puedo decir acá es si me gusta la página, pero hazme un prototipo para interactuar, porque lo que tú quieres ver es que yo interactúe, ¿cierto? Entonces, al menos, por ejemplo, hazme un diseño. ¿Qué pasa si yo pongo botón acá? Yo entiendo que hacer el diseño de la aplicación es costoso. No vas a invertir un montón de dinero en eso o tiempo, pero al menos dime qué voy a ver cuando yo presione este botón, ¿no? Crea imágenes. Y así he visto varios prototipos interesantes de aplicaciones, con un menú y con varias imágenes en caso de que yo quiera presionar acá, me salía la otra imagen. No han diseñado, no han programado para que salga eso, solamente son imágenes. Ese es un prototipo funcional. ¿Qué más? Si yo quiero prototipar, por ejemplo, un perfume, estoy haciendo un perfume, ¿no? Quiero prototipar el olor del perfume, o sea, quiero probar, validar el olor del perfume, entonces no importa en dónde yo te dé el perfume, ¿no? Puedo tenerlo en un dispensador de alcohol, porque lo único que quiero es que tú me digas si el olor te gusta. Pero si yo quiero probar y recibir una retroalimentación de la botella, y tal vez no tengo plata para hacer la botella en serie o para diseñar un prototipo de la botella físico, pero al menos te muestro un dibujo de la botella para que tú me digas si te gusta o no te gusta, o varios dibujos para que me digas cuál te gusta más. Yo no puedo decir que solamente oliéndolo tú has validado el olor, has validado la botella, has validado otras cosas que no has podido validar. Entonces nunca se olviden de eso. Tú creas tu prototipo para validar ciertos aspectos, ¿no? Entonces, para eso sirven los prototipos. Dice, si una imagen vale más que 1000 palabras, un prototipo vale más que 1000 imágenes, ¿no? Es una gran experiencia para el usuario, porque lo llevas a su entorno, mejoras nuestra empatía, porque entiendes a los usuarios y al diseño, ¿no? Probar con los usuarios y refinar soluciones, inspirar con el prototipo. Los prototipos sirven entonces para enriquecer la interacción, como decíamos, probar distintas posibilidades y fallar de forma rápida y barata. Todas estas son ideas que ya las habíamos visto. Así que por eso las paso rápido. Ahora sí, los prototipos pueden ser de baja resolución, prototipos de baja fidelidad se les conoce, materiales distintos al producto final, baratos, simples, fáciles de producir. De hecho, lo recomendable es, si tengo que prototipar 10 ideas, hago 10 ideas en baja resolución, 10 prototipos de baja resolución, pero de las ideas que más van convenciendo, ya empiezo a hacer prototipos de más alta resolución o alta fidelidad. Porque los prototipos de alta fidelidad son aquellos que se parecen al producto final y por lo general usan sus mismos materiales.
son más complejos, dice, en función del diseño, ¿no? Entonces aquí vamos a ver brevemente esta cuestión. Con esto ya estamos terminando, maestros, perdón que tal vez me pase unos cuantos minutitos. Dice, el prototipado. Los fallos tempranos son mucho más baratos que los fallos tardíos. Vemos acá. Cuando yo fallo, ¿no? Este es el lanzamiento del producto. Si yo fallo en los inicios y lo detecto a tiempo, el costo es barato porque no he hecho la producción en serie de mi primer lote de productos. No he invertido todavía en constituir mi empresa formalmente. No he hecho esa constitución. Entonces, mientras más antes falle, yo voy a poder ahorrarme, ¿no? Costos. Y el asunto es, pero lo ideal no es fallar, me van a decir algunos, pero es que siempre vas a fallar. O sea, de hecho, esto es algo más allá de la capacitación de Design Thinking que yo he notado conforme he estado en la organización de este concurso de emprendimiento y he estado dictando clases. Los chicos tienen mucho, y esto es por el sistema educativo, también por su propia formación, mucho temor a fallar. Sobre todo los chicos más hábiles en el colegio. Tienen este chip de, yo no voy a fallar, estoy creando algo para no fallar. Pero lo que pasa es que cuando tú emprendes, ¿no? Fallas. O sea, aquí los maestros que tienen sus propios emprendimientos, que tienen sus propios negocios, o sea, no me dejarán mentir. Para que tengan un producto o un servicio constante, ¿cuántas veces han tenido que fracasar? Varias. Entonces, el fracaso, digamos, hay que normalizarlo en términos del emprendimiento. Pero el asunto es aprender del error, ¿no? Porque tampoco te la vas a pasar fracasando y volviendo a tropezar con la misma piedra. Pero cuando le enseñamos al alumno a aprender de sus errores, ahí es cuando mejora. Entonces, conforme yo aumento la cantidad de prototipos y experiencias, el riesgo del proyecto baja, ¿no? ¿Qué te dicen estos dos esquemas? Detecta los problemas antes de invertir mucho, es decir, prototipa, ¿no? Y prototipa barato, y acá te dice prueba varias cantidades de prototipos para disminuir el riesgo de tu producto, del fracaso de tu negocio. Eso es lo que te dice. ¿Y qué es lo que tú detectas del prototipado? Identificas qué variables se quieren explorar, como les decía, adaptas la resolución del prototipo al avance del desarrollo, no te enamores de los prototipos, porque hay gente que dice, voy a hacer este diseño, yo quiero esta solución, y se enamora, se casa con ese prototipo, al final lo prueba, que es la última fase, ¿no? Y se da cuenta que nadie lo quiere, solamente él lo quiere, ¿no? Crea una experiencia para el usuario. Y ahí vamos viendo algunos métodos como el kit, ¿no? ¿Qué mantenemos, qué mejoramos, qué probamos? Y acá hay una explicación teórica de qué son prototipos conceptuales, digitales, prototipos físicos, ¿no? Y por último, y aquí termino con esta fase, probar. Yo ya tengo mis prototipos, ahora, de hecho ya he hablado mucho de la interacción, creo, en la fase 4, los pruebo, ¿no? Los pongo a prueba. ¿Cómo los pongo a prueba? Regreso a utilizar las técnicas que utilizaba en la fase de empatizar. Regreso a hacer entrevistas, a hacer focus, a hacer encuestas. En un principio yo me acercaba a esta gente para preguntarles cuáles eran sus necesidades. Ahora me acerco con un prototipo a preguntarles si resuelven sus necesidades, ¿no? Trato de validar si realmente se resuelven dichas necesidades. Entonces, para hacer un resumen, hemos visto cómo empatizas, aprendes de las audiencias para las que estás diseñando, defines, construyes un punto de vista, hay varios, tú te quedas con uno que creas que pueda solucionar, que tú creas que puedas aportar con tu equipo, ideas, te imaginas soluciones creativas, prototipas, construyes una representación o más para las ideas, para mostrar, y evalúas, es decir, vuelves a las pruebas iniciales acá que has usado para empatizar para obtener esa retroalimentación. Si obtienes una retroalimentación positiva, listo, acabaste. Pero si obtienes una retroalimentación negativa, regresas a hacer otros prototipos. Si de nuevo ves que el problema no son los prototipos y son las ideas, vuelves a idear. Si de nuevo te has dado cuenta que no son los problemas, vuelves a definir. Y así vas volviendo a las fases de donde quieras, hasta que logres tener prototipos que la gente te diga, gracias por hacer esto, realmente me está solucionando esto, realmente es algo que quiero, ¿no? Entonces, no es que el design thinking termina siendo un marco de trabajo en el que si tú cumples a pie juntillas, fase por fase, vas a obtener algo bueno. No. Tú puede que hayas cumplido todo lo que te he dicho y al final a la gente no le gusta. Entonces vas a tener que volver y volver hasta que crees un prototipo
que a la gente le agrade, que satisfaga sus necesidades. Y una vez allí, te lanzas a hacer ese diseño en serie, ¿no? Pero ¿cómo lo haces? Lean Canvas, porque acuérdate, has diseñado el producto, has diseñado el servicio, pero aún no sabes cómo lo vas a vender, si lo vas a alquilar, si vas a pedir una membresía, el precio que le vas a poner. Todas esas cosas no están en este marco de trabajo. Esas cosas se tienen que prototipar, pero como modelo de negocio con el Lean Canvas. No tienen que ver con el producto. Design Thinking es para producto o servicio, Lean Canvas es para el modelo, es decir, cómo ese producto o servicio termina vendiéndose y ofreciéndose al público. Y eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Quedo atento si tienen algunas dudas o consultas. Muchas gracias, estimado Dante. Ha sido una exposición bastante técnico y, por cierto, no sé si cabría hacerte una consulta, una pregunta. Claro Eh, que sí. en el área de educación para el trabajo, nosotros como maestros desarrollamos la competencia gestiona proyectos de emprendimiento, sea de tipo económico o social. Y si revisamos el marco teórico, la gestión de proyectos de emprendimiento se plantean de diversas ópticas. Una de ellas es la que nosotros adoptamos, ¿no? La de las 5 etapas y dentro de ellas el design thinking. Sin embargo, yo quisiera preguntar, y es una pregunta recurrente entre nosotros los colegas, Ok. de, eh, desarrollando o planificando una unidad por proyectos o una unidad didáctica, llamados Ujú. en el lenguaje de los maestros, planificando una unidad donde voy a desarrollar actividades de estas 5 etapas más el Lean Canvas, Ujú. eh, ¿me permitiría desarrollar la competencia de mi área o necesariamente tendría que completar con las otras etapas que conocemos? Gran pregunta. Yo creo que en la medida de que uno desarrolle, o sea, cuando terminas Design Thinking, tienes un producto o un servicio que resuelve una necesidad. Tienes un emprendimiento, o sea, has llegado a la gestión, a la concreción de una idea de emprendimiento o de innovación social. Yo creo que no, yo creo que para eso ya tienes que articularlo con Lean Canvas, porque el Lean Canvas pasa a otros factores económicos que no se ven acá. Entonces creo que si uno no puede partir, digamos, para desarrollar la competencia, ¿no? En general, solo de esto. Tienes que implementarlo o complementarlo, mejor dicho, con modelos de negocio. Ya que no solamente hay un Lean Canvas para emprendimientos, ¿no? Hay un Lean Canvas social también. Hay un Lean Social Canvas que también te puede ayudar para desarrollar emprendimientos sociales, iniciativas sociales. Entonces yo creo que son esas dos partes. Tienen que haber necesariamente esas dos partes. Porque lo que acá haces es innovación, pero lo que haces esto con el Lean Canvas es negocio o es aplicación de un proyecto como tal. En esto solamente te quedas en un producto o un servicio. Entonces sí, requeriría, creo yo, hacer agregar, digamos, esa parte, ¿no? Ujú. Gracias. Estuvo levantando la mano Agustín, me parece. Adelante, Ujú. maestro. ¿Verdad? Y buenas noches. Primero agradecer por la excelente ponencia que ha hecho el maestro. Gracias. Sin embargo, mire, quien le habla ha tenido la oportunidad de participar en varias oportunidades en Crea y Emprender. Ujú. Y es cierto, ¿no? Coincido con lo que muchas veces suele pasar, ¿no? En las diferentes etapas del design thinking,
como que a veces no nos da la idea muy clara y tenemos que retomar, ¿no? Ujú, Lo que de alguna manera me dejó un poquito sin sazón, ujú, por decirlo así, el año pasado ujú, presentamos un producto acá, bueno, yo trabajo pertenezco a la UGEL Santa, ¿no? ujú, Lo que era galletas a base de harina de habas, ujú, ¿no? Entonces, lo habíamos trabajado tan interesante con los estudiantes, sin embargo, pues, desde mi punto de vista, yo no estuve de acuerdo con las personas que realizaron el proceso de evaluación en Huaraz, ujú, ¿no? Y se lo digo porque me quedé como con esa picardía, ¿no? ¿Por qué? Porque le dieron ganador a un producto que era un licor de piña, ¿no? Entonces, sabemos que los licores ya existen, y hay múltiples licores, ¿no? Sin embargo, nosotros apuntábamos a cubrir una necesidad de una mejor alimentación, ¿no? Y creo yo por ese lado, no sé, quizás esté equivocado también, no quiero decir que mi idea era la genial. Sin embargo, lo que yo sí pediría es que cuando elijan el jurado, sobre todo que va a manejar, que va a evaluar estos proyectos, que sean personas que conocen, ¿no? Porque a veces se determina, no sé, si porque les parece mejor y no en base al proceso que pide en sí el concurso, ¿no? ujú. Por lo demás, creo que estamos trabajando en ello. Ahora, yo qué podría decir desde mi experiencia, ¿no? Que, por decirlo así, design thinking no lo vas a desarrollar pues en una sola unidad, ¿no? Es parte de un Ok. proceso Ujú. porque tienes que coger información, tienes que analizar información, tienes que eh, llevar pues tus ideas a la práctica, evaluar, ¿no? Claro Prototipar. que sí. Es un proceso que realmente pues yo creo que ya los maestros de alguna manera somos conscientes y desde el inicio de año se debe ya planificar pensando en esa metodología, ¿no? Porque, bueno, yo trabajo en lo que son industrias alimentarias. Si bien es cierto, son proyectos terminados que se hacen pues de repente sesión a sesión, pero cuando tratamos de elaborar pues un proyecto apuntando a los estudiantes para que puedan participar sobre todo de estos concursos, es un proceso que toma más tiempo, ¿no? Eso sería mi aporte. Muchas gracias. Claro. Gracias. Respecto al concurso, no estoy muy al tanto, digamos, pero sí quería hacer un aporte, ¿no? Yo creo que, porque hace años he sido jurado también, he visto que han cambiado las bases. El año pasado no he sido jurado, pero he visto que han cambiado las bases. Y lo que sí creo es que falla es que mucho peso le dan a cosas en específico, ¿no? Por ejemplo, si tú no entregas eh, tu publicidad con los parámetros que te dicen, te pierdes esos puntos. Entonces, es verdad que por allí la sugerencia, yo sé que como Ugelo, como Dres, es difícil porque eso viene desde el ministerio, pero sería impulsar, ¿no? Que se pueda definir criterios más cercanos a los criterios que se utilizan para las competencias de emprendimiento real. Por ejemplo, hay varias competencias de emprendimiento que suelen hacer universidades acá en el ecosistema emprendedor universitario que utilizan criterios, rúbricas, ¿no? De emprendimiento, que utilizan buenas universidades, grandes escuelas de negocios, ¿no? Entonces, que son más orientadas en medir innovación, medir ciertos ratios de escalabilidad, de impacto, ¿no? Que por allí tal vez, digamos, es más útil en esos términos. Pero también yo entendería el punto de vista del ministerio por el lado de que en realidad no es que estás haciendo un negocio que quieres que busque financiamiento, ¿no? Porque esos concursos de inversión, como les digo, el resultado final es, se lleva un fondo de $100,000, $50,000 para aplicar el negocio.
sino va por el lado de que termines desarrollando todas las cosas que se han venido enseñando o que el currículo dicta para que enseñen, ¿no? Entonces, por un lado, entiendo la necesidad de perfeccionar más el concurso, llevaba criterios más específicos que se parezcan a estos concursos de negocio que les digo, estándares internacionales, universitarios, pero entiendo también la parte pedagógica que te dice, no, es que ellos han visto en la aplicación de esta metodología, de esta herramienta, o que tienen que hacer el diseño tal, o que tienen que plantear su publicidad con esta metodología, porque eso se ve, y hay que evaluar esto, ¿no? Son dos cosas ahí que están en constante tensión, entiendo. Pero gracias por el aporte, por los comentarios. Creo que son valiosos este tipo de experiencias para poder compartirlas. Muchas gracias, estimado Dante. No sé si hubiera alguien más que quisiera. Sí, buenas noches, si puedo participar. Adelante. Claro, Sí, hablando de la competencia de gestión a proyectos de emprendimiento económico social del área de EPT, de igual manera yo creo tiene cuatro capacidades, ¿no? Una de ellas, ¿no? Crea propuesta de valor, aplica habilidades técnicas, trabaja cooperativamente en busca de metas y objetivos o objetivo metas, al final evalúa proyectos de emprendimiento económico y social. ¿Cómo yo puedo combinar esas capacidades, competencias con con el design thinking, ¿no? Con esas 5 ideas? Por ejemplo, en algunos colegios todavía estamos enseñando de repente los programas básicos en computación e informática y de qué manera nosotros podemos crear, ¿no? De repente esa propuesta o ese proyecto, esa estrategia de trabajo para enseñar a los estudiantes y en qué le va a servir, ¿no? No, yo creo, por ejemplo, el programa Word, Excel, los programas básicos, es importante de repente para los jóvenes que posteriormente van a llegar a repente a universidades, ¿no? Van a ser profesionales. ¿Y de qué manera podemos aplicarlo? Esa ujú. estrategia, por ejemplo, el design thinking para enseñar este área de computación e informática. Gracias. Ok, gran pregunta. Me hace acordar, de hecho, de un emprendimiento que se basaba en hacer precisamente ellos vendían una plantilla que era para hacer presupuestos, ¿no? Les pongo en contexto, porque creo que con ese ejemplo no resuelvo el problema, pero creo que es una pregunta bastante amplia, pero doy algunos alcances o acercamientos de cómo aterrizarlo en computación. Un equipo, no en Crea y Emprende, sino en Reto Impulso, este concurso que les comento que hacemos en la ONG que trabajo, presentó como idea de negocio el poder ofrecer eh, una plantilla de Excel que querían pasarlo luego a hacer una aplicación, entiendo, pero de momento lo tenían como plantilla de Excel. Y en todo caso, cuando hicieran la aplicación y programaran la aplicación, lo harían con las bases de la plantilla de Excel para poder, eh, digamos, sistematizar tus gastos de corrientes de una persona que va a hacer mercado, que tiene un presupuesto, ¿no? O sea, gastos personales, finanzas personales. Una plantilla para administración de tus finanzas personales, ¿no? Entonces ellos diseñaron en Excel la propuesta de cómo tener un apartado para poner los ingresos, categorizarlos en los gastos también de alimentación, de salud, educación, de todo. Entonces era poner unas cuantas cosas y la plantilla te iba dando cálculo, perdón, un cálculo de en qué porcentaje, en qué ibas gastando en alimentación, en vivienda, en educación. Iba detectando incluso como tú vas registrando compras, compré un caramelo, compré un chocolate, compré una gaseosa, iba detectando cuáles eran los gastos hormiga, ¿no? Todo lo que tenía que ver con gaseosa. Habían hecho una pequeña programación en Excel para detección de gastos hormiga. Entonces, al final de tu mes, cuando tú usabas esa plantilla, te salía, mira, usaste esto en tal sector, y estos fueron tus gastos hormiga, que son estos gastos que compras, ¿no? De cositas así que puedes ahorrártelas, pero terminaron por ser como el 20%, el 15% de un presupuesto. Entonces, esta es una aplicación real, yo les digo, este es un proyecto que entiendo que los chicos no querían quedarse en una plantilla de Excel, sino que querían programar, pero la programación de una aplicación
Es un tema un poco más complicado, lo prototiparon en Excel, pero es un prototipo funcional. O sea, la tabla de Excel cuando lo mostraron y lo mandaron era un prototipo bastante funcional de cómo poder hacer innovación desde las cosas que vamos conociendo, ¿no? Que en este caso era el uso de ese programa tan importante que habían hecho habían programado, ¿no? Habían utilizado tablas dinámicas para que tenga un acceso al usuario más amigable, pues porque cuando uno programa, o sea, cualquier persona puede hacer eso desde cero, ¿no? Pero ellos ya lo habían hecho solo para que tú registres ahí, pongas los números y te bote todos los cálculos. Creo que esa es una forma de aplicación. ¿Y cómo habían detectado ellos eso? Ellos habían detectado eso utilizando Design Thinking desde el inicio. Ellos decían, ¿nosotros qué sabemos? Sabemos esto, queremos hacer algo con computación. Y entonces vimos, ¿cuáles son las necesidades de las familias de nuestros compañeros? Ya, el tema de los gastos, que no llegan a fin de mes, ya. No les podemos dar dinero a la gente, ¿no? Eso no es algo que podemos solucionar, pero ¿cómo podemos contribuir a eso? Ayudándoles a sus finanzas personales. Entonces conversaron con el profesor de educación para el trabajo, ¿no? Y llegaron a ese proyecto. Un proyecto interesante, bonito, que creo que combina y articula mucho lo que justo nos comentaba, nos consultaba el maestro, que hacía la pregunta, maestro Héctor, creo, ¿no? Eh, para esto, ¿no? Entonces sí, ese es el punto, que creo que es un ejemplo de, de computación. Sí se puede hacer cosas con computación, sí se puede hacer cosas con los programas que están aprendiendo. Es cuestión de identificar necesidades. Muchas gracias, maestro, muy amable. Un saludo desde Gracias. Huancavelica. Muy interesante el tema. Muchas gracias. Gracias a usted. Concurso de ser innovación, nos dice ahí Jorge. Interesante, ¿no? Un concurso de innovación, solo innovación. Interesante. Muy bien, siendo las 9:21, si no hubiera más participación de algún integrante de este evento, vamos a dar por concluido la conferencia Café Virtual del día de hoy. Por cierto, quiero agradecer a la maestra Liz Vargas. Ella es especialista en la UGEL Yungay, quien tuvo, quien se dignó de invitar aquí a nuestro conferencista el día de hoy. Y asimismo al especialista Einer Regalado de la UGEL Carhuaz, que nos ha apoyado en las coordinaciones para que se cristalice este evento del día de hoy. Muchas gracias a todos los que han participado en este evento. Les invitamos a participar el día de mañana también. Mañana tenemos el tema de la transitabilidad de los estudiantes egresados de la educación básica hacia los técnicos o hacia los CETPRO o técnico superior. Eh, Estará a cargo de la UGEL Santa. En tal sentido, y agradeciendo la participación de Dante León, quisiera darle la posta para que nos dé sus últimas palabras y asimismo quedó como compromiso que nos comparta su PPT, su Muy presentación, bien. por favor, a fin de compartirlo con todos los presentes y puedan tener este material que incorpora una serie de técnicas del design thinking que usualmente no los utilizamos, pero existen tales como usted ha mencionado y otras muchas más, ¿verdad? Así es. Bueno, para finalizar, nuevamente agradezco la invitación para poder aportar siquiera, ¿no? Un poquito, un granito de arena a esa iniciativa que la verdad es que me parece muy necesaria e innovadora y que he visto que se viene continuando varios años. También estoy bastante feliz por eso. Yo resido en Lima, pero soy de Ancash, de Chimbote, así que me llena de orgullo mucho ver estas iniciativas en la región. Y felicitar porque veo que hay maestros especialistas conectados de todas las regiones, que también son espacios que muy pocos se tienen para compartir, ¿no? Y recordarles algo que creo que se dice mucho, pero no está de más decirlo otra vez, ¿no? Eh, la educación en emprendimiento, la educación en innovación es vital, ¿no?
y son los profesores de educación para el trabajo y algunos otros maestros que están vinculados al desarrollo de estas competencias los que hacen posible esto, ¿no? Y el trabajo también en centros de educación técnico profesional, ¿no? Entonces no se olviden nunca de que su labor es una labor vital, no solo para el desarrollo, como todas las demás disciplinas eh, de la educación del ser humano, ¿no? Sino para el desarrollo económico del país, ¿no? En economía se habla mucho del desarrollo, crecimiento y todo eso, pero al final uno ve los índices y son los países que más han invertido en educación, los países que más prestan atención a su educación, los que son los países más desarrollados, ¿no? No necesitas estudiar economía para saber eso. Entonces no se olviden de que ese es el pilar del desarrollo del país, ¿no? Independientemente de que como Perú estamos acostumbrados a estar en nuestras altas y bajas políticas, al final los que sostenemos esto, hacemos que el barco avance, somos nosotros, ¿no? Los maestros, los emprendedores, ¿no? Los que hacen que el país no termine yéndose a la bancarrota, digamos. Así que no olvidemos lo importante que es nuestro trabajo. Gracias por eso, maestros. Gracias, Dante. Ha sido realmente una colaboración de parte de usted. Le agradecemos a nombre de la UGEL Huaraz, desde Ancash, los especialistas que estamos aunando esfuerzos para hacer este evento y asimismo institucionalizar para los próximos para las próximas actividades que tenemos en el Plan Anual de Trabajo. Ha sido Café Emprendedor. Muchas gracias a todos. Les esperamos el día de mañana a las 7:30 de la noche. Gracias. Dios mediante. Buenas noches.